Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Bienvenidos a este episodio número 86 de este podcast. Estoy muy contento de que estés con nosotros, que no sé, que te des el tiempo para leer tu Biblia, para aprender, para buscar al Señor en la palabra. El día de hoy vamos a leer 1 Samuel 28, 29, 30 y el 31. ¿Para qué? Para poder finalizar el libro de Samuel. Va a ser muy emocionante esta parte de final del primer libro de Samuel. La verdad tengo muchas expectativas, espero y tú también. Y también tengo la expectativa de que Dios traiga una palabra fresca para nosotros, una palabra que sea de bendición, de exhortación, y una palabra que nos motive, que nos enseñe, que nos guíe para nuestros días, no solo para el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Solo quiero agradecer a las personas que están desde el principio y a las personas que se han ido uniendo. Muchas gracias por ser parte de esto. Que Dios siga hablando a tu vida y ayúdanos a compartir, ayúdanos a crecer, ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Así que te pedimos por favor que lo compartas, compártenos en redes sociales, taguéanos, lo que quieras. Que más gente pueda escuchar estos devocionales para que también tal vez no todos tienen la forma, la posibilidad o no sé, tal vez se les hace difícil leer la Biblia y esta es una opción no para que cambien la lectura bíblica, sino para complementarla o incluso para que sea un primer impulso para ir a leer la Biblia. Así que ayúdanos compartiendo, suscribiéndote, siguiéndonos y todo ese tipo de cosas. Justo ayer alguien me mandó un mensaje y me dijo que estaba muy contento y muy agradecido con los podcasts que hemos estado haciendo, con los mensajes. Y la verdad también eso nos motiva mucho a seguir adelante. Que esto lo hacemos con el corazón de servir a Dios, pero cuando recibimos mensajes como esos, pues te hace saber que sí te están escuchando y que está sirviéndole a alguien y que Dios está despertando un fuego en sus corazones. Así que vamos a comenzar, capítulo 28 del primer libro de Samuel dice: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Saúl y la divina de Endor. Ya Samuel había muerto, y todo Israel le había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él le respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió:
estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y ya lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, no cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, y por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: He aquí que tu sierva obedeció tu voz y ha arriesgado mi vida, y he oído tus palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero profiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y lo amasó, y coció de aquella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl. Y de sus siervos, después de haber comido, se levantaron y se fueron de aquella noche. Capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? No he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclagli, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziclagli, y habían asolado a Ziclagli y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se les había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con quien él estaba alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma.
cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los certeos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siclag. Y dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esta gente. Le llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijas, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Sicagli, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Les envió a los que estaban en Bethel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramel, en las ciudades del Ceneo, en Ormá, en Corsán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones.
Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y del pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galat esto, lo que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Y esto fue los últimos 4 capítulos del libro de Samuel. 4 capítulos en donde cerramos el libro con la muerte de Saúl. Y antes, en el capítulo 28, vemos que David estuvo a punto de ir a pelear, a salir a guerra contra el propio pueblo de Israel. Y él ya se había hecho parte de los filisteos. Es un poco extraño. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, David, quien había atacado a los filisteos, ahora estaba estando con los filisteos. Sin embargo, los filisteos no querían que estuviera ahí porque sentían que podía David traicionarlos. Sin embargo, algo que podemos decir de David es que no era un traicionero. O sea, realmente David era un hombre de palabra. Era un hombre real, era un hombre con el cual podían confiar, era un hombre, pues sí, era un buen hombre. Y podemos aprender eso de él. Entonces, no lo dejan ir, pero él se va. Y sucede este detalle que termina peleando el pueblo filisteo contra el pueblo de Israel, y gana el pueblo filisteo. Y esa es la forma en que acaba la vida de Saúl. Y ahora es muy interesante que nos habla también de la historia de la divina y de Saúl, que va a consultar. Y de aquí se ha hecho mucha polémica con respecto a si era Samuel o no era Samuel. Mira, hay algo que yo sé, y es que la Biblia, cuando hay cosas que quiere responder, la responde, y hay preguntas que no quiere responder, no la responde. Y también cuando la Biblia dice algo, es eso y ya. Y no tengo por qué pensar que si la Biblia me dice que era Samuel, yo no tengo por qué pensar lo contrario, ¿sabes? Aunque también sabemos que del mundo de los muertos y de los vivos no hay forma de salir de ahí, pero también hay que entender que si Dios permitió que se escribiera que fue Samuel, pues entonces confiemos en que fue Samuel. Y ¿sabes qué? Realmente Samuel no le dijo nada contrario. Samuel le dijo, tú vas a salir y se va a cumplir lo que te dije. Se va a cumplir que se va a entregar la corona a David. Entonces tú vas a salir y vas a perecer. Realmente no le estaba declarando algo incierto, le estaba declarando algo cierto. Samuel le dijo, vas a salir y vas a morir. Y el pueblo va a pasar de ti, porque no fuiste obediente. Si te pones a pensarlo, realmente le está diciendo lo correcto, lo que es. Le está recordando una profecía que le dio Samuel a Saúl cuando le desobedeció, cuando desobedeció a Dios. Si no te acuerdas, puedes ir algunos cuantos capítulos atrás y ahí más o menos lo mencionamos. Pero qué fuerte. Qué fuerte es ver cómo creo que pudimos presenciar la caída de Saúl. Desde el día 1, que comenzó todo bien, su mejor día hasta su peor día y hasta su muerte. Y no sé qué te deja la vida de Saúl. Lo que yo puedo ver y puedo entender es que Saúl era demasiado manipulable.
Y aquí la Biblia nos presenta otro ejemplo de esto, que dice que él después de que le consultó a la divina, él tenía hambre y estaba cansado, pero no quiso comer. Sin embargo, dice que la divina y sus servidores le dijeron, ándale, come y no sé qué, y pues se animó y comió. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente era muy fácil hacerle decir sí o no. No era muy complicado. ¿Me entiendes? Y refleja mucho el carácter de Saúl, perdón. Que Saúl siempre fue así. Saúl siempre fue una persona fácil de conmover, fácil de manipular, fácil de engañar, fácil de que hiciera lo que quisieran los demás. Vivió mucho bajo la opinión de los demás. Y este fue el resultado. Su inseguridad, su temor, su miedo, tuvo este resultado. El morir en batalla. Murió en batalla. Y no solo eso, murieron también sus hijos. Yo ya no aguanto esperar al día de mañana para saber cuál fue la reacción de David. Claro, ya lo leí, ya lo he leído antes, pero me siento emocionado para saber cuál fue la reacción de David al escuchar que su amigo del alma había muerto. ¿Y cuál era la reacción de David cuando escuchara que el ungido había muerto? Porque recordemos eso, David respetaba mucho a Saúl. Respetaba mucho la unción que había puesto Dios en Saúl. Aunque Dios ya no estuviera con Saúl, David respetaba mucho eso. Creo que deja un sabor un poco amargo este final de esta historia. Pero podemos aprender algo. Y es a no ser como Saúl. a no cometer los errores que cometió Saúl. ¿Eso significa que vamos a tener que ser perfectos? No. Obviamente todos vamos a cometer errores. Pero si los cometes, que tengas la capacidad de pedir perdón. Que tengas la capacidad de arrepentirte. Porque si esta es una constante en Saúl. Parecía ser que siempre se arrepentía de algo que pensaba que quería hacer, pero no era un arrepentimiento genuino, porque siempre volvía a ese deseo. Por ejemplo, todas las veces que intentó matar a David, y David le habló y él recapacitaba, pero a la siguiente volvía otra vez ese deseo, ese impulso de matar a David. Nunca hubo un arrepentimiento genuino, ni para con Dios, ni para con David, ni con nada. Y el pecado que cargaba Saúl, la llevó matando. Podemos aprender de esto. El pecado nunca nos va a llevar a nada bueno. Nunca nos va a llevar a nada bueno. Por eso es importante y es vital que nos dejemos trabajar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, que el Espíritu Santo moldee nuestra forma de ser, nuestro carácter. Que nos haga más parecidos a Cristo y no más parecidos a nuestra humanidad. Para eso también es importante conocerle a Él, para conocer nuestra identidad, encontrarnos en Él y que su Espíritu trabaje en nosotros. Cuando nosotros nos encontramos en Cristo, entendemos que nuestra identidad está en Cristo. Y eso nos lleva a soltar. Eso nos lleva a dejar, a menguar para que Cristo crezca en nosotros. Saúl había dejado que el mal, que el pecado, que el orgullo, que la ira creciera en él. Y todo eso lo llevó a la muerte.
Aprendamos de esto. Padre, enséñanos a tener un corazón correcto para ti, a tener un corazón honesto para ti, a tener un corazón limpio para ti, a tener un corazón sabio para ti, a huir del pecado, a huir del peso que nos asedia. Enséñanos a ser como el Hijo, no a ser egoístas, no a ser peleoneros, no a ser enojones, sino a ser más parecidos al Hijo, mansos y humildes, que amen hacer misericordia y que hagan la justicia, que vivamos en justicia, que vivamos reconociéndote a ti sobre todas las cosas, que entendamos que debemos de menguar para que tú crezcas, que entendamos que nuestra identidad está definida por ti y no por las circunstancias, no por el pecado. Y Padre, si el pecado ha definido mucho de nuestras acciones y nuestra forma de ser, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a cambiar eso, porque te necesitamos. Por nuestra propia fuerza no vamos a poder, pero por ti sí vamos a poder. Todo esto lo pedimos en el nombre del amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Es muy bueno. Con esto fue todo por el capítulo de hoy. El primer libro de Samuel. Terminamos el día de hoy. Y la próxima semana comenzamos el segundo. El día de mañana comenzamos el segundo libro de Samuel. Ayúdanos a compartir, que lleguen más personas. Y recuerda, sigamos ardiendo por Jesús. Chao.